Hola, el estudio de hoy se llama ¿Es la obediencia un acto de legalismo? La gente podrá pensar que puede exitosamente violar las leyes de tránsito o dejar de pagar los impuestos. Sin embargo, Dios y su ley funcionan de una manera distinta. Dios ve todo lo que hacemos y decimos, y en realidad a Él le preocupa mucho cómo nos comportamos, incluso conoce nuestros pensamientos. Aun cuando Dios ofrece perdonar nuestros pecados, el resultado de quebrantar la ley de Dios es la muerte. Asombrosamente, algunos cristianos afirman que obedecer sus leyes equivale a practicar el legalismo. Sin embargo, Jesús dijo que si realmente amamos a Dios, haremos todo lo que Él nos pida. ¿Será entonces legalismo la obediencia? Entonces vamos a sacar conclusiones con este estudio. ¿Realmente se preocupa Dios por mí y toma nota de mis actos? Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Salmo 139, del 1 al 4. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Lucas 12:7. Sí, Dios nos conoce íntimamente a cada uno de nosotros, a cada persona que habita en la tierra, mejor de lo que nosotros mismos nos conocemos. Él se interesa personalmente en cada ser humano y vigila cuidadosamente todo lo que hacemos. ¿Puedo yo salvarme en su reino sin llegar a obedecer su palabra, tal como se haya expresado en la Santa Biblia? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Mateo 19:7. Cristo vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. Hebreos 5:9. Entonces no, las escrituras son muy explícitas en este asunto. La salvación y el reino de los cielos son para todos los que le obedecen los mandamientos del Señor. Dios no promete vida eterna a los que solo hacen una profesión de fe o a los que son miembros de la iglesia o a los que se bautizan, sino más bien a los que hacen su voluntad, que está revelada en las Escrituras. Por supuesto que esta obediencia es posible solo por medio de Cristo, como dice en Hechos 4:12. ¿Por qué requiere Dios obediencia? ¿Por qué esto es necesario? Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Mateo 7:14. El que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Proverbios 8:36. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida. Deuteronomio 6:24. Entonces es porque hay un solo camino angosto que conduce a la piedad, y por lo tanto nos lleva al reino de Dios. No todos los caminos conducen al mismo lugar. La Biblia es el mapa y la guía, y tiene todas las instrucciones, advertencias e informes sobre cómo llegar con seguridad a este reino. El desatender cualquier parte de la Biblia nos desvía de Dios y de su reino. El universo de Dios es un universo regido por la ley y el orden. Existen leyes naturales, morales y espirituales. El violar cualquiera de estas siempre trae como resultado ciertas consecuencias definidas. Si no se nos hubiera dado la Biblia, los seres humanos tarde o temprano hubieran descubierto por ensayo y error que los grandes principios de la Biblia existen y son verdaderos. Estos principios bíblicos están escritos en el sistema nervioso, las glándulas y las mentes de los seres humanos, y cuando se ignoran tienen como consecuencia nervios destrozados, enfermedades e infidelidad de toda clase. Por consiguiente, las palabras de la Biblia no son solamente consejos que podemos aceptar o desatender sin consecuencias. La Biblia explica cuáles son esas consecuencias y cómo usted puede evitar dañarse a sí mismo. Una persona no puede vivir haciendo su propia voluntad y al mismo tiempo ser piadosa y semejante a Dios. De la misma forma, un constructor no puede ignorar los planos de una casa sin verse en graves dificultades. Por esta razón, Dios pide a todos que sigan el plano de las Sagradas Escrituras. No hay otra manera de llegar a ser como Él y así estar preparados para tener un lugar en su reino. ¿Por qué permite Dios que la desobediencia continúe? ¿Por qué no destruye ahora al pecado y a los pecadores? He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y que todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Judas 14:15.
y 15. Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Romanos 14:11. Entonces Dios permite que la desobediencia y el pecado continúen hasta que todos se convenzan plenamente de la justicia divina, de su amor y de su misericordia. Finalmente todos se darán cuenta que Dios, al exigir obediencia, no está tratando de imponer por la fuerza su voluntad sobre nosotros, sino más bien trata de impedir que nos dañemos y destruyamos a nosotros mismos. El problema del pecado no estará resuelto mientras los pecadores más cínicos y endurecidos no estén convencidos del amor de Dios y confiesen que Él es justo. Tal vez se necesite una catástrofe de grandes proporciones o algo peor para que algunos se convenzan. Pero finalmente los horribles resultados de una vida pecaminosa convencerán a todos de que Dios es justo y recto. Entonces, y únicamente entonces, puede el Señor poner fin con seguridad al pecado y a la desobediencia. ¿Destruirá en realidad Dios a los desobedientes? Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Segunda de Pedro 2:4. Jehová destruirá a todos los impíos. Salmo 145:20. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Tesalonicenses 1:8. Sin duda alguna, los desobedientes, incluyendo al diablo y a los ángeles que pecaron, serán destruidos. Siendo así, seguramente es hora de abandonar toda idea confusa tocante a lo que constituye el bien o el mal. Será mejor que la gente deje de ser guiada por sus racionalizaciones y sus ideas egoístas y permita, en cambio, que el gran libro de Dios le hable de nuevo. Y es mejor que lo haga ahora, porque ya no hay mucho tiempo, como hemos visto también en los estudios anteriores, ¿verdad? Deseo obedecer todas las reglas de Dios. ¿Cómo puede estar seguro de que no pasó ninguna por alto? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Usa bien la palabra de verdad. Segunda de Timoteo 2:15. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. Juan 7:17. Andad entre tanto que tenéis la luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Juan 12:35. Al oír de mí me obedecieron. Salmos 18:44. Dios no deja lugar para dudas. Él promete guardarme del error y guiarme con seguridad a toda verdad. Si yo oro fervientemente pidiendo su dirección, sinceramente estudio la palabra de Dios y sigo o practico la verdad tan pronto como la encuentro. ¿Me considera Dios culpable por desobedecer una verdad que nunca antes me fue aclarada? Si fueras ciegos no tendrías pecado, mas ahora porque decís vemos nuestro pecado permanece. Juan 9:41. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, él le es pecado. Santiago 4:17. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuando desechaste el conocimiento, yo te echaré. Oseas 4:6. Buscad y hallaréis. Mateo 7:7. Si yo no he tenido la oportunidad de conocer una determinada verdad bíblica, Dios no me la toma en cuenta. Pero la Biblia enseña que yo sí soy responsable ante Dios por toda la luz o el conocimiento de lo recto que poseo y por todo lo que puedo adquirir. Muchos se rehúsan o se olvidan de estudiar, buscar y aprender a escuchar la verdad. Serán destruidos por Dios porque ellos han rechazado el conocimiento. El imitar al avestruz en nuestros asuntos de extrema importancia es fatal. Yo tengo la responsabilidad de buscar diligentemente la verdad. Sin embargo, Dios no es particularmente exigente con respecto a la obediencia de los pequeños detalles, ¿no es así? No verán los varones que subieron de Egipto la tierra que prometí, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí, excepto Caleb y Josué, que fueron perfectos en pos de Jehová. Números 32:11-12. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Juan 15:14. Entonces, por cierto que sí, Dios exige el cumplimiento de todo detalle. El pueblo de Dios del Antiguo Testamento llegó a comprobar con dolor este hecho. 603
3,550 hombres salieron de Egipto rumbo a la tierra prometida de Canaán. De este grupo solo Caleb y Josué siguieron plenamente al Señor y solamente ellos pudieron entrar en Canaán. Los otros 603,548 murieron en el desierto. Jesús dice que tenemos que vivir de acuerdo con toda palabra de la Escritura. No hay una sola palabra que le sobre ni le falta una sola palabra. Todas son importantes. Cuando descubro una nueva verdad, espero que todos los obstáculos desaparezcan antes de practicarla. ¿No es eso lo mejor? Andad entre tanto que tenéis la luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Juan 12:35. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Salmo 119:60. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Al oír de mí me obedecieron. Salmos 18:44. Entonces no, al conocer una nueva verdad bíblica nunca es conveniente esperar. De hecho, la postergación de la trampa más peligrosa del diablo. Es la trampa más peligrosa del diablo. Parece tan inofensivo esperar, pero la Biblia enseña que a menos que una persona actúe inmediatamente para conformar su vida con la luz, esta rápidamente se convierte en oscuridad. Los obstáculos a la obediencia no son quitados mientras estamos detenidos y esperamos, sino que al contrario, generalmente aumentan de tamaño. El hombre le dice a Dios, ábreme el camino y yo avanzaré. Pero el método de Dios es precisamente lo opuesto. Él dice, avanza y yo te abriré el camino. ¿Pero no es acaso imposible para los seres humanos la obediencia total? Para Dios todo es posible. Mateo 19:26. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. A Dios gracias, el cual nos lleva siempre al triunfo en Cristo Jesús. Segunda de Corintios 2:14. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Juan 15:5. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Isaías 1:19. Entonces ninguno de nosotros puede obedecer con su propio poder, pero por medio de Cristo podemos y debemos hacerlo. Satanás, con el propósito de hacer parecer poco razonables las órdenes de Dios, inventó la mentira de que la obediencia es imposible. Entonces, con la siguiente pregunta, ¿qué le pasará a una persona que voluntariamente y a sabiendas continúa en la desobediencia? Si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y el hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Hebreos 10:26 y el 27. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Juan 12:35. La Biblia no deja lugar a dudas. La respuesta es solemne y sorprendente, pero es verdadera. A una persona que a sabiendas rechaza la luz y continúa en la desobediencia, con el tiempo a la luz se le apagará y será dejada en completas tinieblas. La persona que rechaza la verdad queda sometida a un gran engaño y la ilusión de creer que el error es verdad. Segunda de Tesalonicenses 2:11. Cuando esto sucede, se pierde desde ese momento. Yo pensaba que el amor era más importante que la obediencia, ¿no es así? Jesús le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. El que no me ama, no guarda mis palabras. Juan 14:23 al 24. Este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Primera de Juan 5:3. Entonces no, claro que no. De hecho, la Biblia enseña que el verdadero amor a Dios no puede existir sin obediencia. Ni puede una persona ser en realidad obediente sin amor. Ningún hijo obedecerá plenamente a sus padres a menos que los ame, ni puede amar a sus padres sin obedecerles. El verdadero amor y la obediencia son inseparables. Pero yo siempre pensé que la verdadera libertad en Cristo me exime de la obediencia, ¿no es así? Si vosotros permanecereis en mi palabra, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Juan 8:31 al 32 y 34.
Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado y libertados del pecado. Vinisteis a ser siervos de la justicia. Romanos 6, 17 al 18. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Salmo 119, 44 al 45. Entonces la respuesta es que no. La verdadera libertad viene solamente por la obediencia. Significa que o tenemos libertad del pecado, como dice Romanos 6, 18, o de la desobediencia, que es la violación de la ley de Dios, como dice Primera de Juan 3 y 4. El ciudadano que obedece la ley tiene libertad. El desobediente es detenido y pierde la libertad. La libertad sin obediencia es como la falsa libertad de un globo errante en el espacio o de un automóvil que marcha sin conductor. Esa es una libertad que conduce a la confusión y a la anarquía. La verdadera libertad cristiana significa libertad de la desobediencia. La desobediencia siempre le hace daño a una persona y la lleva a la cruel esclavitud del diablo. Cuando creo que Dios requiere algo, ¿debo obedecer aunque no entienda por qué lo pide? Oye ahora la voz de Jehová que yo te hablo, y te irá bien y vivirás. Jeremías 38:20. El que confía en su propio corazón es necio. Proverbios 28:26. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Salmos 118:8. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías 55:9. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Porque ¿quién entiende la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Romanos 11:33 al 34. Les haré andar por sendas que no habían conocido. Isaías 42:16. Me mostrarás la senda de la vida. Salmos 16:11. Entonces seguramente debemos darle crédito a Dios por ser lo suficiente sabio como para pedirnos algunas cosas que no entendemos. Los buenos hijos obedecen a sus padres aunque la razón de las órdenes no sean claras. La fe y la sencilla confianza en Dios nos convencerá de que Él sabe lo que es mejor para nosotros y de que en su amor nunca nos conducirá por una senda equivocada. Aunque no comprendemos plenamente los propósitos de Dios, sería una insensatez cuestionar su liderazgo. ¿Quién es el que inspira toda desobediencia? El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia no es de Dios. Primera de Juan 3, 8 y 10. Satanás engaña al mundo entero. Apocalipsis 12:9. El diablo es el responsable. Él sabe que toda desobediencia es pecado y que el pecado produce infidelidad, infelicidad, tragedia, alienación de Dios y destrucción final. Con amargo odio, trata desesperadamente de inducir a todos a la desobediencia. Y usted está afectado por esto. Debe encarar los hechos y hacer una decisión: desobedecer y perderse, o aceptar a Cristo, obedecerle y salvarle. Su decisión concerniente a la obediencia es una decisión con respecto a Cristo. Usted no puede separarlo a Él de la verdad, porque Él dice: yo soy la verdad, en Juan 14:6. Escogeos hoy a quién serviráis. Josué 24:15. ¿Qué promesa gloriosa concerniente a un extraordinario milagro les ofrece la Biblia a los hijos de Dios? El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Alabado sea Dios. Él promete que si lo seguimos gustosamente, al igual que obró un milagro para concedernos un nuevo nacimiento, continuará obrando los milagros que sean necesarios en nuestra vida hasta que lleguemos sanos y salvos a su reino. Entonces a ti te produce gozo saber que Jesús no solo provee el nuevo nacimiento a aquellos que lo aceptan y lo siguen, sino que también continúa obrando los milagros necesarios en tus vidas hasta que lleguemos salvos y sanos a su reino. ¿Y quieres empezar a obedecer y seguir completamente a Jesús de inmediato?
Si es así, puedes comentar que sí en los comentarios. Y el siguiente estudio se va a llamar ¿Quién es el anticristo?